Buenas noches, vamos a dar paso al video de la explicación del trabajo final, donde vamos a hacer un control de instrumentación. En mi caso voy a implementar un control de temperatura con LM35 utilizando una tarjeta Arduino, y vamos a visualizar esa temperatura en una pantalla LCD. ¿En qué consiste el control? El control consiste de la siguiente manera. Cuando la temperatura sea menor a 30 grados, se me va a encender un LED verde. Obviamente todo esto, todas estas señales se me van a visualizar en la pantalla LCD. Entonces, como venía diciéndoles, cuando la temperatura sea menor a 30 grados, se me enciende el LED verde y el ventilador va a estar apagado, el LED azul apagado y el LED rojo apagado. Cuando llegue la temperatura a un rango entre 30 y 40 grados, se encenderá el LED azul, se apagará el verde y se activará el ventilador. Cuando supere la temperatura de los 40 grados, se apagará el azul, se enciende el rojo y el ventilador seguirá trabajando, porque es una temperatura de muy caliente, muy alta temperatura. De la misma manera, cuando ella va decrementando, ya cuando llegue otra vez, baje los 40 y esté entre el rango de 30 y 40 el azul, y cuando baje los 30 grados se prende el LED verde y se apaga el ventilador. Tenemos una placa Arduino, la placa 1, que en las entradas de operación, o sea, tiene 5 entradas analógicas que operan a 5 voltios y con una resolución de 10 bits. 10 bits significa 2 a la 10. Enseguida miramos esa resolución. Aquí la podemos ver 2 a la 10, o sea, 1024 bits, ¿cierto? Números. Entonces, pero entonces vamos a tener de 0, porque 0 también se cuenta a 1023. Ahí está los 1024. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el voltaje sea así con una de esas entradas análogas, él va a mirar un número entero de 1023. Cuando el voltaje sea intermedio, de 512, y cuando sea 0, 0 voltios. ¿Cómo se va a ver reflejado eso? Va a haber una referencia, ¿cierto? La referencia va a ser la resolución, perdón, la resolución va a ser igual al voltaje de referencia, que va a ser entre estos 0 y 5 voltios, dividido 2 a la n, que sería los 1024 menos 1, pues para que nos dé 1023. 2 a la n, bueno, ¿cierto? Aquí tenemos 4.88, o sea que cada número binario, de estos 1023, cada vez que incremente 1 va a ser 4.88 milivoltios. O sea que los 4.88 por 5 sería daría los 1023. Bueno, entonces tenemos el sensor LM35. Ya sabemos que tiene una razón de 10 milivoltios por cada grado centígrado y tenemos pues sus rangos de temperatura acá visualizados. Pues ya sabemos pues cómo funciona el LM35. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo va a ser eso? Entonces tenemos la tensión en acero, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la tensión en acero? Va a ser el valor leído de este LM35. Ese valor leído, o sea, esos 10 milivoltios, lo vamos a multiplicar por 5 y lo dividimos por 1023, que va a ser la resolución. Ya teniendo esa tensión aquí leída, vamos a mirar cómo es la temperatura. La temperatura va a ser igual a esta tensión que ya la calculamos acá y lo vamos a dividir por 10 milivoltios para que lo podamos relacionar al sensor de temperatura LM35. Aquí vamos a mirar cómo se va a programar en el Arduino, pues una formulita para hacer esa conversión, ¿cierto? Valor leído en acero, lo multiplicamos por 5 voltios, o sea, esta sería la resolución, y lo dividimos por los 10 milivoltios, que sería el del LM35. Acá tenemos el programa, pues, digamos aquí, le vamos a definir, vamos a bautizar la entrada a cero, vamos a darle una constante fija, esa entrada a cero la vamos a definir como el LM35. Vamos a dar una variable, vamos a crear una variable flotante que va a ser temperatura y una variable para almacenar que va a ser valor o value, ¿cierto? Vamos a llamar la librería del LCD, vamos a definir los pines de entrada y de salida de ese LCD. Bueno, aquí vamos a dar
en el boceto vamos a definir que el LCD va a ser uno de 16 por 2. ¿Listo? Vamos a dar acá este comando de home que nos va a colocar el cursor en las coordenadas 0, 0. Después le damos a decir que imprima mi nombre. Después le decimos que se paga de las coordenadas 0, 1 y que imprima temperatura. Y también vamos a definir las salidas digitales. La salida 6 para el ventilador, la salida 7 para el LED azul, la 12 para el rojo y la 11 para el verde. Vamos al Boilu y vamos a mirar pues cómo funciona este programa. Vamos a decir que value va a ser analog red, que es una instrucción para que nos lea en el EML35 que la definimos como A0. Bueno, entonces va a almacenar el entero. Y aquí vamos a hacer la conversión, vamos a decir que la temperatura es igual al valor que ya tenemos este valor aquí, lo multiplicamos por 5 como vimos en la fórmula anterior, lo dividimos por 1023 y este valor lo dividimos por 10 milivoltios. Entonces ya tenemos nuestro valor. Entonces le vamos a decir al LED, al NLSD, que se pague en las coordenadas 7.1 y me imprima la temperatura. Luego le decimos que se pague en las coordenadas 14.1 y me imprima la C para que nos muestre pues la temperatura con C, con grados centígrados, y que se demore 1000 milisegundos. Acá tenemos el control. Vamos a decir que si la temperatura es menor a 30, en la salida 6 se ponga un 0, o sea que la salida 6 que vamos definidos es el ventilador, que la salida 12, que es el LED verde, se prenda y el LED azul esté apagado. De lo contrario, de no ser así, que se prenda el ventilador, que se apague el LED verde y que se encienda el azul. Bueno, acá miramos el control para el LED rojo, decimos que si es menor a 40 el LED esté apagado, y que si sube se apague el LED verde y que se prenda el LED rojo y se apague el verde. Y así terminamos nuestro programa. En otro video vamos a mostrar, aquí falta mostrar algo lo más importante. Vamos a mostrarlo en el Proteus cómo funciona. Bueno, tenemos el LM35, digamos que lo tenemos conectado al acero, tenemos los 3 LED, tenemos el actuador y tenemos el LCD. Vimos que se imprimió mi nombre y tenemos una temperatura de 26, que es la que le estamos diciendo acá. Vamos a ver qué pasa si lo subimos a más de 30 grados. Como puede ver, se enciende el LED azul y arranca el ventilador. Si lo subimos a más de 40 grados, se debe encender el LED rojo. Miremos cómo se enciende el LED rojo y sigue el ventilador. Volvemos y lo bajamos. Lo dejamos entre el rango de 30 y 40. Vemos cómo se enciende el LED azul. Y si lo bajamos a menos de 30, vemos cómo se apaga el ventilador y se enciende el LED rojo. Bueno, esto es todo por hoy. En otro video, en el otro enlace, voy a mostrar la parte física. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.